Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo mis lecturas de agosto. ¿Quieres saber qué he leído? Pues quédate. Ay, hola lectores, ¿cómo estáis? Pues bueno, yo ha llegado septiembre y le he dicho a la niña, me he plantado y le he dicho a la niña, mira, si a mí no me das unas condiciones dignas de trabajo, no trabajo. Así que he hecho 3 peticiones. Uno, le he dicho, si tú estás en condiciones de salubridad en tu salón con aire acondicionado, yo también más acondicionado. Número 2, a mí no me pongas en un escaloncito, ponme en una sillita cómoda. Y número 3, esto del ordenador se acabó. Yo ahora todo lo miro en iPad. Todo lo miro en iPad. El dedito a mí me gusta más. Me gusta, sí, que luego con el ordenador las teclas, las uñas se me estropean, pero así no se me estropean. Así que vamos a ver qué ha leído la niña. Este agosto he leído un poquito menos que otros meses de agosto, no que otros meses, porque he leído un total de 8 lecturas. Tengo 2 lecturas abiertas. Lo que sí es cierto es que he leído diferente a lo que suelo leer. Sabéis que normalmente yo leo bastante thriller y suelo leer bastante thriller en verano, pues ordenando los libros y para ver cómo os los contaba un poco agrupados por género, me he dado cuenta de que solo he leído un thriller. Y digo que he leído también diferente a lo que suelo leer porque de hecho voy a arrancar con 2 géneros que no suelo leer habitualmente, que son por un lado las distopías, la ciencia ficción y por otro lado la fantasía. Así que os cuento un poquito qué he leído. En primer lugar, con el grupo de Laura, de Lauba y de Sí, propuso una lectura que en mi caso yo ya había hecho, pero que he decidido hacer una relectura. En este caso es 1984 de Aldous Huxley. Nosotros tenemos esta versión de Penguin, de Modern Classics, lo he leído en inglés y lo he combinado con audiolibro. 1984 es una distopía muy conocida, de hecho está entre las 5 distopías que os recomendé en un vídeo que hice al respecto, y 1984 nos lleva a un futuro diferente al que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, en una sociedad dominada por la guerra. Dominada además por un gran hermano que es una persona o ente que no se conoce muy bien quién es y que tiene controlados las vidas, los pensamientos, y nuestro protagonista, Churchill Smith, va a trabajar de hecho en el Ministerio de la Verdad. He dicho Churchill Smith, yo creo que sí. Soy malísima con los nombres de los personajes. Bueno, Churchill Smith creo que es. El caso es que pues este personaje empieza a cuestionarse la forma de vida, qué es la verdad, qué no es la verdad, cómo se construye la verdad, la información, etc. Y es todo un análisis sobre estados totalitarios. En esta relectura lo que yo me he dado cuenta además es de qué actualidad están muchos de los temas que trata, desde el control, las visiones, las pantallas, el control de la verdad, las fake news. Hay un montón de elementos que vemos hoy en día que están presentes en este libro. En 1984 para nosotros ya es pasado, pero es muy actual en sus propuestas, en sus propósitos. Es cierto que tiene una parte muy teórica, muy filosófica, etcétera, que puede hacer que su lectura sea un poco lenta. Todos aquellos que os queréis animar a 1984, pero se echa un poquito para atrás el hecho de que puede ser una lectura densa, yo os recomiendo que la bebáis a traguitos, que vayáis poco a poco y que si acaso os parece densa, pues la combinéis con otras lecturas. Pero creo que tiene reflexiones muy interesantes que hacen que merezca mucho la pena leerlo, como siempre. O sea, yo doy mis opiniones, luego vosotros, pues oye, que no os guste y no queréis leerlo, pues bienvenido sea. El otro libro que he leído también fuera de los géneros que suelo leer es, en este caso, género fantasía. Yo quería adentrarme de nuevo en la fantasía y le pregunté a Paloma Arizmendi, Palolú en Instagram, qué me recomendaba. Ella me recomendó, que es bastante más lectora que yo dentro de lo que es la fantasía. A mí una de las cosas que me da muchísima pereza son las sagas interminables. Me recomendó que me leyera Sombra y Hueso de Leigh Bardugo. Yo tenía ganas de ver la serie que hay,
pero sé que la serie, aunque se llama Sombra y Hueso, no se centra solo en la trilogía de estos libros, que de hecho los tengo aquí, son Sombra y Hueso, Asedio y Tormenta y Ruina y Ascenso. Esos son los que conforman esta trilogía. Y luego continúa con la bilogía de Seis de Cuervos. Yo los compré, mi marido se los ha leído, mis hijos se los han leído y le ha gustado bastante. Yo he de reconocer que también me ha gustado. Decía el otro día por las stories de Instagram, y es que me pasa un poco, yo cuando empiezo a leer fantasía, uno de mis temores es que el mundo sea tan complejo que yo no entienda de qué va el mundo o las triquiñuelas que tienen todas las tramas y que me pierda la esencia de la historia. Entonces yo digo, y perdonadme la expresión, que entro a leer fantasía un poquillo con el culo apretado, o sea, con un poco de miedo. Y en el caso de Sombra y Hueso, al principio, los 2 o 3 primeros capítulos, iba un poco así, predispuesta, madre mía, qué complejo va a ser esto, no me voy a enterar seguro. No, o sea, es bastante sencillo de entender, te van dando la información que necesitas. Además, dentro del libro tiene, lo primero, un mapa donde te va ubicando más o menos dónde están las cosas, pero que es muy sencillo, o sea, no hace falta hacer referencia al mapa. Y luego también tiene otro elemento que también es bastante interesante, que es que aparecen, digamos, distintos, no son seres mágicos en sí, pero tienen características mágicas o atribuciones o trabajos que podrían ser magia, que en el libro se llaman ciencia, pues te vienen también un listado de a qué se dedica cada uno de ellos. Es cierto que no es fundamental llevar esto súper entendido, etcétera. Digamos que hay como un ranking dentro de ellos o una serie de clases o grupos, unos que tienen más importancias que otros, y me ha gustado bastante. Tengo ganas de seguir leyendo los siguientes libros. Me ha gustado porque el mundo de fantasía en el fondo es el contexto, pero te está contando una historia de amistad, te está contando una historia de lealtad, te está contando una historia de poder, te está contando otras 20.000 historias dentro de lo que es el mundo, que en realidad la fantasía es el contexto, pero lo que tú estás leyendo es todo lo demás. Lo he disfrutado mucho, de hecho le he dado 4 estrellas en Goodreads y quiero seguir leyendo la saga porque además me quiero leer los otros y Seis de Cuervos para poder ver la serie, creo que está en Netflix. O sea que tengo la verdad ganas de seguir, cosa que me ha sorprendido bastante. Paloma no tenía toda certeza de que me fuera a gustar, pues sí, Paloma, me ha gustado, muchas gracias y voy a seguir leyéndolos. Yo aquí me debato porque vamos a ver. Estos dos, tanto el que es ciencia ficción, que yo de ficción ya lo veo menos, las distopías esta no lo veo yo muy ficción, y el de fantasía, que alegre no parece que venga siendo, ¿no? Con ese nombre de Sombra y Hueso, ¿no? O sea, ya, no, yo qué sé, o sea, si te dijera luz y carne, pues mejor. Sombra y Hueso, ya suena requete mal, ¿no? No. De thriller solo he leído en este mes uno, que es El cuaderno de Miguel Ángel de la editorial Maeva. El cuaderno de Miguel Ángel tiene 2 historias temporales o 2 líneas temporales. Una es a finales de la Segunda Guerra Mundial, con todo el expolio artístico que se produjo, sobre todo desde los nazis, cómo van a expoliar tanto los hogares de los judíos como de las minorías a los que van atacando, pero también cómo van expoliando otros lugares como pueden ser museos, patrimonio privado, etcétera, y cómo se hizo un montón de venta de todas estas obras de arte. Esa es la línea temporal en el pasado. En el presente lo que tenemos es que aparece lo que parece ser un dibujo de un cuaderno de Miguel Ángel que se daba por perdido. Este descubrimiento del dibujo del cuaderno de Miguel Ángel que se daba por perdido va a desembocar en una serie de misteriosas muertes. En todo este contexto se va a desarrollar el libro de El cuaderno de Miguel Ángel. Es un libro que he leído, que me ha entretenido, pero que es cierto que yo creo que no recomendaría. Y no recomendaría porque creo que, pese a tener acción o elementos de acción, tiene un problema de ritmo fundamental, va contando un montón de historias, una a otra, que están más o menos enlazadas,
pero que realmente no provoca demasiada emoción, ni provoca demasiado enganche, ni provoca, no sé, todas aquellas cosas que a mí me gustan dentro del thriller, ¿no? Que es preguntarme qué va a pasar. Pues aquí no me preguntaba mucho, la verdad, qué iba a pasar, porque tampoco te daba lugar a la conjetura, porque estaban pasando tantas cosas que no te daba tiempo ni a asimilar lo que estaba pasando. O sea, creo que peca de ritmo, peca de exceso de información y de exceso de eventos en un thriller que es relativamente pequeñito, porque no llega ni a las 240 páginas. Lo compré en una reread, con lo cual bien. Maeva a mí normalmente me gusta, pero he de decir que este en realidad no me ha gustado mucho. Aún así, o sea, no considero que sea un mal libro ni nada, le he puesto 3 estrellas, o sea, no es un libro que yo recomendaría, pero tampoco creo que sea para nada un mal libro, pero como os digo, me parece que tiene estos problemas. Pues niña, para un thriller que te lees, que no te haya gustado, yo qué sé, el arte, a ti eso del arte, Italia, ¿no? Florencia, Roma, a ti sí te gusta, ¿no? Pero este cuaderno de Miguel Ángel creo que es Nueva York. No te ha gustado tanto, nena, no te ha gustado tanto y ya está bien, hija, de tanto nazi, tanta historia, hija, cambia un poquito, porque el de 1984 también suena un poquito nazi totalitario, ¿eh? De narrativa contemporánea o narrativa actual he leído 3 libros. Uno de ellos es una colaboración que el autor me mandó, que tenía pendiente desde hace un año, y es La casa de Ocoz. La casa de Ocoz nos lleva al África Central, vamos a ver, nos lleva ahí, digamos, como punto de partida, porque lo que vamos a ver es el nacimiento de una niña especial que es Ocoz. Su madre, cuando se quedó embarazada, llegó un periodo de sequía a la aldea donde ellos vivían, y cuando ella nace, renace la lluvia, vuelve la lluvia de nuevo. Dentro de esas culturas, dentro de esa aldea, se le va a dar pues una especie de significado místico o misterioso, y van a asociar a esta niña con la diosa de la lluvia. Ocoz va a tener una vida bastante complicada desde su nacimiento, con un montón de tribulaciones, enemigos dentro de su propia aldea, etcétera, porque tanto su madre como su abuela pues son unos seres o unas mujeres que no cuadran con lo que culturalmente quieren los hombres en esa aldea, y entonces desde su nacimiento Ocoz va a ser un poco una niña señalada. El viaje de Ocoz nos va a llevar, o la casa de Ocoz nos va a llevar literalmente a un viaje tanto personal en el desarrollo de Ocoz, como un viaje dentro de África. Por circunstancias va a tener que empezar a moverse, a viajar, y vamos a ver una visión distinta, una visión de África bastante hermosa. Trata también temas de actualidad que se siguen practicando en ciertos países, como son el tema de la ablación femenina y el rol de la mujer en algunas sociedades africanas. Ha sido un libro que he disfrutado mucho, con una historia que me ha gustado mucho. Es cierto que me ha gustado más la segunda mitad del libro que la primera mitad. La segunda mitad del libro, que es precisamente un poco el viaje de Ocoz, esa parte me conmovió mucho por los personajes que presentaban, por las historias que presentaban, por las circunstancias que tienen que vivir. En la primera parte sentí un poco que me estaban ubicando en la historia, y dentro de la segunda parte la historia eclosiona. Terminé de leer el libro con muy buen sabor de boca, pese a la dureza de alguna de las circunstancias y de la propia vida de Ocoz, pero creo que en el fondo es un canto a la esperanza, es un canto a la posibilidad de cambio, a la lucha, y una denuncia social bastante fuerte, que con un tema que creo que desde Occidente vemos en las noticias, pero poco más, y se sigue practicando todavía muchísimo la ablación femenina, y muchísimas niñas son llevadas a sus países, al país de origen de sus padres, para practicarles las ablaciones durante las vacaciones de verano, por ejemplo. Y creo que es algo que habría que tener conciencia sobre ello, que es importante que se denuncie y es importante que se conozca, y es una historia que, como os digo, he disfrutado mucho y le he dado 4 estrellas.
La casa de Ocoz la tenía pendiente desde el verano pasado, como tenía pendiente Todos mis veranos los pasé en Galvana de Pablo Sierra. Los que visteis mi vídeo del año pasado de mis 5 mejores lecturas del 2021, Pablo Sierra quedó entre los 5 mejores lecturas de 2021. Todos mis veranos los pasé en Galvana, tuve la intención de leerlas en verano pasado porque nos habla de la España rural, la España vaciada, de estos pueblos que en verano se llenan de gente que, digamos, toman su mejor perspectiva, pero que luego, cuando llega el invierno, cuando se acaban las fiestas, cuando la gente vuelve a sus puntos de residencia, se convierten en estos pueblos con falta de infraestructura, con soledad, con falta de recursos, que se va vaciando poco a poco con la gentrificación absoluta que se tiene en toda esta zona. Galvana es un pueblo ficticio, pero está basado en Huesa del Común. En este caso, Todos mis veranos lo pasé en Galvana, nos va a contar la historia de Lucas y va a tener tanto una parte, digamos, que es la vida real, como otra parte que es la metaliteratura, porque lo que hay dentro del libro es literatura dentro de la literatura, digamos. Vamos a ver la historia a través de las vivencias y reflexiones de Lucas, pero también a través de las vivencias y reflexiones de Lucas, que en el libro es escritor, pues a través de su libro. No sé si me estoy explicando bien. O sea, hay un libro dentro del libro, digamos. Nos va a presentar a Lucas, que es un joven que huyó de Galvana a Barcelona y que es muy reticente a volver, pero tanto sus padres como su hermana viven en Galvana. Por una enfermedad de su padre, que parece que se está agravando, pues él decide volver a Galvana, pero Galvana le trae muy malos recuerdos. No sabemos muy bien qué ha pasado en Galvana que provocó la huida de Lucas. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo a través de la historia. Además, hoy es un día muy propicio para que yo os hable de esto, porque he asistido en Madrid, en la librería Velázquez, a la presentación del libro de la continuación a este, que es La Galvana más oscura, que tiene un corte más de thriller. Todos mis veranos lo pasé en Galvana, me ha parecido una buena lectura. Sí es cierto que me ha gustado menos que el libro de Pura. Para mí el libro de Pura, el segundo libro de los cuadernos de Ica, es mi favorito del autor, pero Todos mis veranos los pasé en Galvana, me ha parecido muy buen libro, la esencia de Pablo se ve ahí y tengo muchas ganas de leer el siguiente, que es La Galvana más oscura, que justo he visto hoy, la presentación, como os digo, que ha sido un placer. Ha firmado el libro y me he llevado Pura para que me lo firme también. Así que me he venido con mis 2 libros firmados, con una conversación muy agradable y con la promesa de que nos vamos a volver a ver cuando venga a Madrid. De narrativa contemporánea también, en el corrillo de Señora Literaria, he leído El colibrí. El colibrí de Sandro Veronesi es un libro de un autor italiano que ha ganado el premio Strega. El colibrí básicamente hace alusión al personaje del libro, que es Marco Carrera. Marco Carrera tiene una serie de problemas de crecimiento de pequeños, más pequeño de lo normal, y su madre le llama el colibrí. Estos problemas de crecimiento pues los supera, se hace adulto, vive en Roma, y lo que nos hace el colibrí es contarnos la historia de Marco. La historia de Marco, de su familia, de sus amigos, de su pasado, de su presente, etc. Este libro no me ha gustado. ¿Por qué no me ha gustado el libro del colibrí? Porque me ha sacado la historia por varios motivos. Creo que a nivel literario, a nivel de escritura literaria, o sea, de cómo está escrito el libro, creo que es un buen libro. Creo que el autor escribe muy bien, creo que hace muy buen uso de la palabra, digamos, pero a mí esa forma de escribir que tiene me ha sacado de la historia totalmente por varios motivos. El primer motivo es que hace un montón de saltos temporales, y cuando digo un montón es que hubo gente dentro del libro que se planteó, o sea, dentro de la lectura, no del libro, gente dentro de la lectura que se planteó hacerse una línea temporal para poder ubicarse dentro de la historia. O sea, la historia nos lleva al pasado, nos lleva a los años 70, a los años 80, a los años 90, a los años 2000, 2010, 2030. O sea, los saltos temporales son tremendos y constantes.
no es pasado presente, que es a lo mejor un recurso que a mí me gusta mucho y que te hace seguir la historia descubriendo lo que pasó en el pasado, pero haciendo alusiones al presente. De hecho hay futuro, porque hay 2030, o sea que pasado, presente, futuro, pero cambiando 14 veces. Eso me ha hecho que me pierda lo más grande. Pero además de eso, combina muchos estilos literarios. Combina en primera persona, combina narrador omnisciente, combina la escritura de cartas, o sea, epistolar. O sea, yo estaba leyendo sin saber qué estaba leyendo, sin saber qué me estaban contando. Y es cierto que las primeras 50-60 páginas me intrigaron. Pero luego llegó un momento en que esa forma tan compleja de narrar y de escribir hizo que me desvinculara totalmente de la historia. Es una historia que tiene un montón de toques dramáticos. Supuestamente es una oda al optimismo, a las ganas de vivir, etc. A mí no me lo ha parecido en absoluto, o sea, yo de optimista le veo cero. Trata muchos temas que creo que pueden ser interesantes, pero para mí, sinceramente, esa forma de narrarlos ha hecho que me desvincule totalmente de los personajes. Me daba igual lo que le pasara a Marco. Me daba igual las desgracias y alegrías que tenía. Y me parece además que resuelve muchas de las tramas súper rápido en la parte final y las enrolla demasiado en toda la parte inicial. Entonces, a nivel literario, bien. ¿Recomiendo este libro? No. A mí no me ha gustado y no lo recomendaría. ¿Que lo tenéis, os ha gustado, lo queréis leer? Pues obviamente libertad. ¿Yo lo recomendaría a alguien? ¿Yo le diría a alguien léete El colibrí? No. De estos tres, a ver, yo sufrimiento de ablaciones y estas cosas, yo creo que me pondrían muy mal cuerpo, no sé si los podría leer. Un viaje exótico en África, sí. Eso, sí. Sufrimiento en África, no. Memorias de África, bien. Robert Redford lavándote el pelo en medio de la sabana, bien. Sufrir, no. El colibrí, pues hija, si tú no te lo vas a leer, yo menos, ¿no? Y peli creo que tampoco la querría ver si la sacan. Y todos mis veranos los pasé en Galvana, pues hombre, yo soy más de baile más arreglado, pero bien está una orquesta en el pueblo que, oye, Paquito el chocolatero es un must. De ficción histórica, este mes he leído dos autoras, una que descubro por primera vez y una que es de mis favoritas. La que descubro por primera vez es Toti Martínez de Lecea, La Universal. La Universal es una ficción ubicada en Madrid. En este caso vamos a arrancar con la boda del rey Alfonso XIII. Alfonso XIII se casó y cuando estaba paseando en carruaje abierto por Madrid, desde el balcón de una pensión, muy cerquita de la Plaza Mayor, le lanzaron un ramo de flores que resulta que llevaba una bomba. Este ramo de flores rebotó contra el tendido eléctrico de los tranvías y cayó en el público. Hubo un montón de muertos, un montón de heridos y ese es el punto de arranque de esta novela. La novela en sí, ese es el contexto histórico. La novela en sí nos habla de la Universal. La Universal es básicamente un intento de pensión dentro de lo que es Madrid, en el Madrid más central, la calle del Rollo. La calle del Rollo se llama así porque ponían ahí a los ajusticiados. Y en la Universal vamos a tener una variedad de personajes muy grandes, desde pues gente pobre que está en la calle, desde el niño abandonado, desde el emigrante vasco que se vino a Madrid, la señora madrileña que ha vivido ahí toda la vida, la vecina de Corralas y tal, el profesor de instituto que le echan o de colegio que le echan porque el partido que gobierna en ese momento pues no comulga con las ideas del profesor, tenemos un anarquista y vamos a tener un abogado. Todo este variante de personajes, todos a cual más excéntricos, empiezan a ver cómo pueden hacer para tener dinero, para poder mantener la pensión, etcétera, etcétera. Y vamos a ver también que hay una misteriosa desaparición que van a investigar entre todos. Es una novela muy coral, con un montón de personajes interesantes, quizá
algo breve para desarrollar tantos personajes y tantas historias, pero que me ha abierto el gusto a seguir leyendo más novelas de esta autora. Y no inmediatamente, porque no tengo ninguna de hecho en mi lista de lectura ni tal, pero seguramente cuando yo vaya viendo a Toti Martínez de Lecea pues en librerías, en libros de bolsillo, etcétera, pues probablemente me iré haciendo con varios de estos libros de Toti Martínez de Lecea, porque desde luego me ha gustado el tono, me ha gustado la forma de escribir, me ha gustado la historia. Cuando publiqué en Instagram me dijeron que no era la mejor historia de la autora, con lo cual me he quedado con ganas de leer más. Me ha parecido bastante interesante. Mi última novela es de mis autoras icónicas, que en este caso he leído con el Club de María de Merfrus Libros, de Devoradoras al Poder, y ha sido Violeta. Violeta es uno de los libros que yo tenía pendientes de Isabel Allende, se lo regalé a mi madre para el Día de la Madre, ella ya lo había leído, aprovechando que hacían una lectura conjunta, pues le pedí el libro para leérmelo. Violeta nos cuenta la historia del personaje principal, lógicamente Violeta, desde su momento de nacimiento, en plena epidemia de gripe, a lo largo de su vida. Ella está ya hacia el final de su vida, coincidiendo con la epidemia del COVID, y lo que hace es una retrospectiva de su vida, escribiendo su historia a un personaje que no sabemos quién es ese personaje, si le nombra, etcétera, pero no sabemos qué relación puede tener con Violeta. El libro de Violeta tiene la esencia de lo que suele escribir Isabel Allende: personajes fuertes, personajes con sus luces y sus sombras, por un lado avanzados en el tiempo, por otro lado con una cierta dependencia emocional y amorosa. Nos cuenta las vivencias a lo largo de la vida de una persona, la gente que viene, la gente que va, porque los caminos se bifurcan, porque mueren, porque aparece gente nueva, los nacimientos, vamos, lo que viene siendo una vida. Y hace una referencia muy importante también, como suele hacer en sus libros, a la historia, bien sea en este caso la historia de Chile es lo que vamos a ver fundamentalmente. Violeta no es de mis libros favoritos de Isabel Allende, pero sí es un libro que he disfrutado. ¿Por qué no ha llegado a llenarme quizá como otros libros de Isabel Allende? Porque dado que nos cuenta la vida de Violeta, que es tan extensa en años de vida, y vamos a ver la vida de Violeta, pues va a hacer un transcurso por sus 100 y pico años de vida, lo que me ha pasado es que, como quiere en unas, no sé cuántas páginas tiene, vamos a mirarlo, pues menos de 400 hojas nos quiere explicar la historia de Violeta pues a lo largo de un siglo. Y claro, ¿qué pasa? Hay tramas, hay aspectos, hay personajes que te quedas que pasa un poquito por encima. Yo decía en la lectura y también en la reseña que puse en Instagram que para mí muchas veces las novelas de Isabel Allende es como si tú te montaras en un barco o en una barca en un río, vas navegando con la persona que te va dejando mirar a ambos lados del río y tú vas viendo el paisaje y la vida de esa persona, pero hay veces que te hubiera gustado detenerte en algún sitio para verlo con más detalle, pero tú vas en la barca en la que te han llevado. Entonces yo creo que a mí me ha faltado algo de detalle, me ha faltado algún desarrollo, pero también Isabel Allende tiene eso bueno, que es que desarrolla tantos personajes secundarios tan bien, con una serie de pinceladas, te crea personajes tan interesantes que te darían ganas de que escribiera un libro entero sobre todos esos personajes secundarios. Violeta, como os digo, no está entre mis lecturas favoritas de Isabel Allende, pero desde luego creo que es un libro que merece la pena leer y que sí os recomiendo. O sea, para mí no son 5 estrellas, pero sí es un 4 estrellas. Pues de estas dos yo creo que me quedo con Violeta, porque a mí me gustan las vidas largas, me gustan las mujeres emprendedoras, me gustan las mujeres que tienen varios amores a lo largo de su vida. Eso está bien, ¿no? Varios amores a lo largo de tu vida. Y la universal es que yo de pensión no me veo, ¿eh? Si fuera de hotel de 5 estrellas me vería más, pero bueno. Y nada, pues esto es lo que me ha dado de sí el mes. Dejo un par de lecturas abiertas. Mi lectura continuada de Los Miserables, que me está costando Dios y ayuda a ir avanzando en esta lectura. Bien benditos sean los audiolibros para ir compensando con la lectura. Y la verdad es que ha sido variadito, como os digo, bastante diferente, porque no he leído tanto thriller como suelo leer, pero yo creo que un buen mes.
Contadme qué habéis leído vosotros, hemos coincidido en algo. Os leo siempre y os mando desde aquí un beso gigante. Adiós. Y nada, como la niña nunca os dice nada, bueno, su 8 libritos, nada mal, 8 libritos, nada mal, Y nada, como sigue sin decir nada, pues ya lo digo yo. Que le follow, que le like, que subscribe, que las redes, que todas estas cosas, niña, de verdad, yo pensé con el nuevo curso, va a venir con nuevo mood. No, no viene con nada, viene igual de atolondrada. Así que por mí nada más. Chao, chao, lectores. Besitos, besitos.